Muy buenos días a todos, me presento, soy Javier Acea y me encuentro junto a mis compañeros Zaira Lexton, Pedro Calderón y David Pineda. Hoy llevamos a ustedes el 7º capítulo del podcast de Tercer Año Medio C, también conocido como El Rincón Literario. En el capítulo de hoy les vamos a hablar sobre el libro Del amor y otros demonios, escrito por el autor latinoamericano Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez nació en Aracataca, Colombia, el 6 de marzo de 1927 y murió el 17 de abril del 2014 en México. Es considerado hoy en día como uno de los escritores más importantes de Latinoamérica y como un gran exponente del realismo mágico. En el transcurso de su vida se desempeñó como escritor y periodista, siendo reconocido principalmente por su novela y cuentos. Además, escribió narrativa de no ficción, discursos, reportajes, críticas cinematográficas y memorias. En el año 1982 ganó el Premio Nobel de Literatura y fue reconocido como uno de los más grandes maestros de literatura universal. En uno de sus viajes a la ciudad de Bogotá, mientras realizaba investigación periodística, se dirigió al convento de Santa Clara, que estaba en proceso de remodelación. Al revisar las catacumbas de dicho convento, se realizó el hallazgo de un esqueleto de una niña con una peculiar cabellera color cobre muy larga. Tal situación le inspiró a escribir la novela Del amor y otros demonios, una novela que, mediante una historia de ficción, explica la existencia de una niña con una trágica muerte. Para hacer la historia mucho más creíble y coherente con el esqueleto encontrado en las catacumbas, ubicó el desarrollo de los acontecimientos en un contexto histórico en donde aún existía el esclavismo y el racismo, junto a una iglesia católica con un gran poder político y social que oculta hechos atroces como la pederastia y pedofilia. Otro aspecto importante es que en el relato García Márquez incorpora tradiciones propias de la cultura y creencias afrodescendientes, dándole un cierto toque mágico y de romanticismo a la historia que la vuelve un relato coherente, con un desarrollo de acontecimientos que atrapa a quien lee cada una de sus páginas. El libro Del amor y otros demonios fue publicado en 1994. La historia transcurre en el pueblo de Santa Clara, en Cartagena, Colombia. El personaje principal es Sierva María, una niña de 12 años de edad. El padre de la niña es el Marqués Casalduero, esposo de Bernarda Cabrera, quien además es la madre de Sierva María. Cayetano, el cura, es uno de los personajes trascendentales para el desarrollo del relato. Don Ignacio, el segundo marqués. Abrenuncio, el médico que atiende a la niña. La sirvienta, Dominga de Adviento, y el obispo. Cada uno de estos personajes le otorga sentido y profundidad a cada acontecimiento, haciendo del relato una historia exquisita con una trama atrayente y conmovedora. La historia comienza con una niña, Sierva María, que es criada por esclavos africanos dado el abandono de sus padres. Acompaña a la sirvienta a la feria, lugar en el que fue mordida por un perro rabioso, acción que pasa desapercibida por los padres pues la niña no presentó complicaciones. Pero los esclavos indios que estaban cuidándola se percataron de la mordida e hicieron un ritual para sanarla. Luego de un mes de transcurrido este hecho, la niña comienza a tener fiebre alta, por lo que la sirvienta le informa esto al padre que la lleva donde Abrenuncio, el médico, que le dice que la niña debe tomar mucha agua, y que debía llevarla al convento de Santa Clara ya que ahí había un mejor tratamiento para ella. El marqués, arrepentido por no haberle prestado la atención suficiente a su hija, trata de remendar su error pasando más tiempo con ella. Al ver que la niña no mejora, termina llevándola al convento, lugar en el que el obispo le señala que Sierva María está poseída por un demonio, por lo que debe quedarse en el convento, lo que no es muy bien recibido por las monjas y pone al caso en sus manos uno de los sacerdotes más valiosos, Cayetano Arciro del Espíritu Santo de Laura y Escudero, para que pueda realizar el exorcismo a la niña. Incluso antes de conocerla, Cayetano ya sentía por ella un extraño vínculo que no podía explicar. Por esta sensación, el sacerdote al comienzo decide no aceptar el trabajo encomendado por el obispo, pero, de igual manera, termina ocupándose de esta labor. Rápidamente, el sacerdote empieza a sentir una obsesión por Sierva María, y la pasión que se siente hacia ella lo va consumiendo. El sacerdote cumple con sus obligaciones solo por un breve periodo de tiempo, ya que descubren los verdaderos sentimientos que tiene hacia la Sierva María,
y lo envían a un hospital a cuidar de los leprosos. En cuanto puede, se escapa y consigue el modo de volver a entrar a Santa Clara y visitar a su amada. Al principio la pequeña lo recibe de manera amarga, pero poco a poco acepta que la visite. Después de algunas visitas se forma un lazo muy íntimo entre ambos. Lamentablemente para la niña y el sacerdote la situación se complica, y dichos encuentros se ven frustrados cuando la fuga de una linterna revela la vía que usaba Cayetano para acceder al convento. Se empieza a correr el rumor de que el sacerdote intentó seducir a la niña cuando era el encargado de su exorcismo, y esto hace que su reputación caiga enormemente. En un intento desesperado por ver a Sirma María, decide ir al convento y entrar por la puerta principal a plena luz del día. Al ser descubierto por las monjas del lugar, es llevado como castigo a pasar el resto de sus días en la zona de los leprosos. Sirma María, al ver que el sacerdote ya no venía a verla, toma la decisión de dejar de comer. Ante este acto, el obispo como las monjas afirman aún más la posesión de la niña, le rapan su cabello y realizan incontables exorcismos a los que reacciona de modo violento. El dolor termina consumiéndola y matándola. Quienes encontraron su cadáver vieron con asombro cómo su cabello había crecido y le salía de las cuencas de sus ojos. La literatura, si bien es parte de la invención creativa de un autor, ella es reflejo de la sociedad, ya que se incorporan vivencias, creencias, ideologías, estados políticos, entre otras cosas, que son parte de la sociedad. Eso implica que cada tema trabajado en una obra literaria es un tema que se observa desde la vida real. Es así como en esta obra se puede analizar desde diversas aristas. Una de ellas corresponde a la pederastia y pedofilia. Otro tema tratado en Del amor y otros demonios es la discriminación sufrida por algunos grupos étnicos. En Estados Unidos ocurrió un hecho trágico que desencadenó en protestas y violencia en este país. Este acontecimiento corresponde a la muerte de George Floyd, hombre de 46 años, afroamericano, asesinado por un policía que utilizó una técnica de inmovilización que no está permitida. En los videos que comenzaron a circular acerca de este hecho y en la investigación que se realizó, se evidenció que, además de la maniobra utilizada para inmovilizarlo, ignoró las súplicas y advertencia de la persona que le decía que le faltaba el aire y sentía dolor. Incluso George le llevó a decir que moriría. Esta fue una muerte que revolucionó a todo un país, en el que se protestó por la discriminación y agresión que sufrió esta persona. Gran cantidad de personas salieron a protestar y oficiales rendían tributo a las personas de descendientes afroamericanas. En el libro también se habla y se observa la discriminación hacia la gente de color negro. Cuando el marqués se enteró de los esclavos habían hecho un ritual con su hija, los culparon solo por el hecho de ser negros, africanos, además de ser clase baja. Maldijeron su cultura y creencias. Nos culparon por haber hecho que su hija fuera poseída por un demonio. No escucharon razones y los castigaron severamente. El racismo no es algo nuevo. La discriminación racial existe desde el comienzo de la humanidad, desde cuando ésta se agrupó en sociedad y se generó el concepto de los gobernantes y los gobernados. Podemos entenderlo como el desprecio de un individuo por pertenecer o considerarse como parte de. El racismo es la manifestación de orgullo de quienes se creen superiores a otros, lo que conlleva realizar una serie de acciones en contra de la persona agredida que puede llegar hasta la muerte. En un mundo que es regido por el egoísmo, en donde cada individuo busca destacar sobre sus pares, lo que nos hace ser insensibles ante el desconsuelo de nuestro prójimo por el solo hecho de tener un color distinto. Ante tanta injusticia se han manifestado distintas organizaciones en todo el mundo haciendo eco en una problemática que debe solucionarse. Todo está en nosotros. Depende de cada uno informarnos, educarnos y hacernos conscientes de las diferencias que poseemos. Independientemente del color, todos tienen sus derechos, tienen su libertad, tienen sus creencias y su opinión, lo cual no debe ser discriminada por su aspecto físico. Como mencionábamos anteriormente, uno de los temas que abarca el libro es la pederastia y pedofilia, uno de los temas presentes y nombrado en nuestra sociedad. Para reafirmar este punto, el escritor siempre va a ser influenciado por lo que lo rodea, su situación de vida, sus creencias, pensamiento político y entre otras, como el contexto social, lo que nos lleva a la noticia sobre un sacerdote llamado Opus Dei Patricio Astor Quiza, de 85 años, que abusaba de niños,
con la ayuda de monjas en una iglesia católica de Chile. Opus recibió 5 denuncias por abuso sexual a menores y una por abuso de conciencia. Al término de la investigación, expulsaron a Opus del sacerdocio, dándose por finalizado este caso el 10 de agosto del 2021. La iglesia ocultaba hechos para protegerlo, ya que este tenía una reputación considerable. Trabajaba en distintas escuelas, como el Colegio Nocedal, ubicado en la población de El Castillo de la comuna de La Pintana, o el Colegio Tabancura, uno de los más importantes del país, ubicado en la comuna de Vitacura, en Santiago de Chile. También abogaban por su edad, que fuera considerada, y lograron que se revalorizara la penalización con respecto a su edad, aunque su congregación llegó a decir, citamos textualmente: "Lamentamos profundamente los daños causados y reiteramos nuestro deseo de acompañar a las víctimas en el camino de reparación. Reafirmamos nuestro total rechazo a cualquier tipo de abuso". En este tema se observa una comparación con la relación íntima de Sierva María con 12 años con el sacerdote Cayetano de 36 años. Este era capaz de sacrificar todo su trabajo por ir a visitar a la niña sin pensar en las consecuencias que podría traer sus acciones. A pesar de que en el libro se muestre desde un punto de vista romántico, sabemos que lo que sucede está mal, ya que el sacerdote abusó de la niña cuando estaba totalmente vulnerable psicológicamente, debido a las decisiones del alto cargo. La niña se sentía sola, no veía a nadie más que el sacerdote. Este, aún sabiendo todo aquello, mantuvo su práctica pederasta. Tanto en el libro como en la noticia se puede apreciar cómo la iglesia trata de encubrir a los sacerdotes. Por un lado, porque estos tienen una reputación muy buena, además para no dar una mala imagen de la misma iglesia, a pesar del sufrimiento, daños psicológicos y físicos que le provocó a la víctima. Vivimos una sociedad regida por el ego y por la autobeneficencia, que es capaz de encubrir hechos atroces solo para no dar una mala imagen. Para ir finalizando el capítulo, diremos algunos datos curiosos con respecto a lo hablado del día de hoy. 1. La casa de Marqués Casalduero aún se mantiene en pie. 2. Gabriel García Márquez amaba el periodismo, que fue su profesión que le dio oportunidad de inspirarse para escribir sus libros, novelas, cuentos y reportajes. Una de sus obras es el libro Del amor y otros demonios. 3. García Márquez fue encargado de realizar un reportaje en 1949 en relación a la definitiva demolición de las ruinas del convento de Santa Clara en Cartagena de Indias, para la posterior edificación de un hotel de lujo. Durante el proceso se llevó a cabo la apertura de criptas y recogida de los restos. El descubrimiento en una de las hornacinas de una larguísima cabellera animó al escritor a imaginar a quién le pertenecería y cómo habría llegado hasta allí. 4. Se hizo una película en base al libro. La directora de la película decidió asegurar que la misma se guiara de acuerdo a la narrativa de Gabriel García Márquez, tal como a él le gustaba que llevaran sus obras a la gran pantalla. Tuvo muchos efectos visuales: la oscuridad de la celda, el color del mar y sobre todo el color del cabello de la joven. Hicieron que las tomas cuadraran para que la adaptación fuese excelente. 5. Gabriel García Márquez murió por cáncer a los pulmones, al hígado y tenía infecciones en los pulmones, riñones y uretra. 6. El libro Del amor y otros demonios tuvo 14 ediciones y fue traducido a 46 idiomas distintos. 7. Sierva María hablaba más de 5 idiomas, entre ellos estaban Changó, el Ejua, Yemayá y Olokun. Estos idiomas se lo enseñaron a los esclavos y lo hablaba de manera fluida. 8. Lo que representaba Sierva María es el dolor y el valor. Una víctima que sufre las consecuencias de una sociedad inmadura e insana. Ni siquiera el amor de Cayetano pudo salvarla, porque incluso ese amor fue considerado demoníaco, como bien insinúa el título de la obra. Tampoco la salvó la cultura, simbolizada en la poesía de Garcilaso de la Vega y en la sabiduría de Cayetano, ni la ciencia representada por el médico Abrenuncio, es decir, que nada pudo más que el poder de la Iglesia. Como hemos dicho previamente en nuestro análisis sobre el libro Del amor y otros demonios, escrito por Gabriel García Márquez, la literatura es la expresión de la vida real, porque quien escribe el texto es un ser humano que tiene condiciones de vida, una estructura en su vida, ideologías, pensamientos y situaciones que vuelca hacia el texto,
Gracias a esto podemos determinar que la literatura expresa las visiones del autor, visiones que también se pueden observar en otro momento o realidades del ser humano. Hemos dado un ejemplo respecto a la discriminación racial y otro con respecto a la pedofilia y pederastia. No solo estos ejemplos se ven reflejados en nuestra sociedad, sino que hay muchos más ejemplos. Eso significa que no solo podemos leer la literatura como un texto de ficción, sino también como un texto que nos expresa la realidad del hombre. Con esto podemos dar por finalizado el capítulo de hoy sobre el libro Del amor y otros demonios, escrito por Gabriel García Márquez. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.